Buenas compañero y profesor, hoy les presentaremos un análisis de falla para la central San Ignacio. Los integrantes son Gabriel Cortés, Alan González, Christopher Reyes, Cristian Enríquez, Felipe Dinostroza y quien les habla, Brian Asensio. El objetivo de este trabajo es modelar un sistema de potencia en caso de falla, obtener las corrientes para distintos tipos de cortocircuitos, el efecto que tiene el grupo de conexión de este y además de estudiar fallas simples y simultáneas. Se busca analizar las fallas de un segmento del SEN compuesto por la central San Ignacio, conectada a su transformador y por medio de una línea se conecta a un sistema equivalente. La central San Ignacio se ubica en la región del Maule, en la provincia de San Clemente, y es de tipo hidroeléctrica de pasada. Se recurrió a la página del coordinador eléctrico para obtener la información de los parámetros del sistema en cuestión, donde los valores importantes están presentados a continuación. Cabe mencionar que el transformador en cuestión tiene la misma potencia base que la central cuando está en funcionamiento con refrigeración forzada. Además, para el mismo transformador se utilizó un factor de corrección mencionado por la norma, el cual representa la impedancia para el menor tap de este. A continuación se presenta el siguiente circuito unilineal. Para el estudio de las corrientes de falla se comprueban todos los tipos de fallas ubicadas en dos lugares distintos del sistema. Una ha ocurrido en los terminales del lado de baja tensión del transformador y otra en el lado más alejado de la línea en el lado de alta. Adicionalmente, como afecta a un caso específico, una falla múltiple ocurrida en ambos lados previamente mencionados, con una falla bifásica en baja y una monofásica en alta. Para resolver el problema, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. El generador se encuentra conectado sólidamente a tierra, por lo que necesita una impedancia de neutro. El transformador somete la impedancia de neutro por estar conectado firmemente a tierra. Entre los terminales virtuales de los circuitos de secuencia se considerará una tensión de 1,1 pu y se considerará una base común con los valores nominales del generador. Primero tenemos la falla monofásica a tierra. Las condiciones para una falla monofásica se pueden interpretar como la conexión en serie de las tres mallas de secuencia. En la figura podemos observar cómo los terminales virtuales están efectivamente conectados en serie y en la secuencia positiva se ubica una fuente de tensión que por norma corresponde a un valor de 1,1 pu. A continuación se presentan los resultados obtenidos matemáticamente. Se tienen las corrientes de secuencia en los terminales virtuales. Posteriormente, con un divisor de corriente, se tienen las corrientes de secuencia que circulan por el generador. Para finalmente, con la transformada de Fortescue, se tienen las corrientes que circulan por el generador. Si analizamos los resultados obtenidos, tenemos cómo efectivamente en el lado donde ocurre la falla y en los terminales virtuales solo habrá corriente de falla en la fase A. Pero al reflejar estos resultados al otro lado, esta corriente de falla se distribuye en dos fases. Esto se da por la conexión del transformador, el cual no permite que la corriente de secuencia cero se refleje. Un detalle importante para mencionar es que solo en el caso donde la falla ocurra en el lado de baja tensión, habrá una corriente de falla que pase por el neutro del generador. Esto se da por lo ya mencionado. Si la falla ocurre en alta tensión, la componente de secuencia cero en el lado de baja tensión se queda circulando en el delta del transformador. Al comparar las corrientes en el generador, se tiene lo esperado, pues la falla ocurrida más cerca del generador produce una corriente más grande que la falla ocurrida más lejana. Cabe destacar que las corrientes que pasan por el neutro del generador se presentan como IN minúscula, mientras que las corrientes que pasan por el neutro del transformador se presentan como IN mayúscula. Falla bifásica sin tierra. Para esta falla se consideró que ocurrió entre las fases B y C. Las condiciones de esta falla se pueden interpretar como una conexión en paralelo entre las mallas de secuencia positiva y negativa, mientras que la malla de secuencia cero queda abierta, tal cual se aprecia en la figura, donde nuevamente se ubicó la fuente de tensión de 1,1 pu. Si analizamos lo obtenido, tenemos como nuevamente se comprueba que la falla ocurrida en el lado de baja tensión presenta corrientes de mayor magnitud que la ubicada en el lado de alta tensión. Esto se da porque la falla en alta tensión tiene una mayor impedancia equivalente al estar más alejada del generador. Cabe mencionar que en ninguno de los casos hubo corrientes de falla por el neutro del transformador. Esto se da por la naturaleza de la falla, pues al quedar abierta la malla de secuencia cero, no habrá corrientes de esta secuencia. Falla bifásica con tierra. Al igual que el caso sin tierra, se consideró entre las fases B y C. Las condiciones dadas por esta falla se pueden interpretar como una interconexión en paralelo entre las mallas de secuencia como se aprecia en la figura. Si se analizan los resultados, se tiene que nuevamente se cumple que las corrientes en la falla ubicada en baja tensión son mayores que las de alta tensión, por lo ya mencionado. Al igual que en la falla monofásica, se tiene que cuando ocurra en el lado de baja tensión, habrá corrientes de falla pasando por el neutro del generador, y no habrá corriente de secuencia cero si esta ocurre en el lado de alta tensión.
Falla trifásica. A la hora de interpretar las condiciones para una falla trifásica, a pesar de que distinto si hay tierra o no, por la naturaleza del sistema eléctrico se tendrá que solamente importa la malla de secuencia positiva, por no haber ningún tipo. El circuito de falla trifásica queda de la siguiente manera. Analizando los resultados obtenidos, se tiene que, a diferencia de las fallas anteriores, en este caso la magnitud de corriente de falla en los terminales virtuales en el lado de alta tensión es mayor que las de baja tensión. Esto se da por la conexión del sistema equivalente, pero independientemente de eso, la magnitud de corrientes que pasan por el generador cumple con lo esperado, siendo más grandes mientras más cerca ocurra la falla del generador. Además, no habrá corriente por el neutro del generador al no haber corriente de secuencia cero, por lo que de los resultados obtenidos se puede concluir que la única manera de que exista corriente por el neutro del generador es que hayan corrientes de secuencia cero por el generador, en caso de ocurrir una falla en alta tensión y la conexión estrella-neutro-delta nunca pasará corriente de secuencia al generador. A continuación se presentan los siguientes gráficos para las corrientes de fase y de secuencia que pasan por el generador cuando ocurre la falla de baja tensión. Y ahora se presentan los siguientes gráficos de corrientes de fase y de secuencia que pasan en el generador cuando la falla se encuentra en alta tensión. Para el caso de la falla simultánea, donde es una monofásica en el extremo de la línea de la fase C, adyacente al sistema equivalente, y una falla bifásica sin tierra en el lado de baja tensión del transformador, entre las fases B y C, se plantean los circuitos de secuencia suponiendo una tensión de 1,1 pu para ambos casos del modelo de secuencia positiva. Y además se tendrán los modelos de secuencia negativa y cero con sus respectivas impedancias. Se interconectan los modelos de secuencia según el tipo de falla, como se muestra a continuación. Hacia la izquierda, ya que es una falla bifásica sin tierra en las fases B y C, se conectan los modelos de secuencia en paralelo. Se agregan transformadores unos a uno para no realizar una conexión galvánica en los modelos. Y a la derecha, al ser una falla monofásica en la fase C, se conectan en serie el circuito y se agregan los transformadores desfasadores por la falla en sí. También se agregan los desfases ocasionados por el transformador estrella neutro delta 1. Se procede a plantear mallas en todo el sistema de secuencias, considerando que en los transformadores existe una caída de tensión a priori desconocida. Se definen esas nuevas variables además de las corrientes de las mallas, llegando a un sistema de ecuación de 11 variables, que no se presentan todas las ecuaciones, solo se presentan las más importantes. Al resolver el sistema mediante un componente computacional, al ser una malla extensa, se llegan a los siguientes resultados de las corrientes de secuencia del generador y del sistema equivalente. De los valores de corrientes de generadores de fase obtenidos para una falla simultánea, se observa que la magnitud de la fase A aumenta en comparación a una falla simple bifásica sin tierra, y la fase C, que en ambos casos es máxima. La magnitud aumenta levemente para la falla simultánea. Sin embargo, se observan ángulos de corriente completamente distintos. Al comparar con la falla monofásica al final de la línea exceptuando la fase A, las corrientes de falla son superiores en magnitudes, y al igual que en el caso anterior, los ángulos dan completamente distintos. A continuación, como análisis adicional, se muestran las corrientes del transformador, notando que el transformador es una estrella neutro delta 1, por lo cual a priori no permite el paso de corriente de secuencia cero. En primera instancia, se ve que la falla del tipo trifásica se refleja con las mismas magnitudes de las corrientes de fase, debido a la ausencia de la componente de secuencia negativa y cero. Por otra parte, considerando una falla en el lado de baja del transformador, debido a que el transformador no pasa las corrientes de secuencia cero a su lado de alta, se esperaría una menor magnitud de las corrientes, lo cual solo sucede para una falla monofásica. Conclusiones. Para todos los casos, las corrientes de falla que pasa por el generador es mayor si la falla ocurre más cercana a este. Para que circule corriente por el neutro del generador, debe circular corriente de secuencia cero por este. Entonces las fallas bifásica y trifásica no producirán corrientes por la naturaleza de la falla. La conexión del transformador afecta en caso de ocurrir una falla. Si es estrella neutro delta y una falla ocurre en el lado de alta tensión, nunca habrá corriente en el neutro del generador porque la corriente de secuencia cero queda atrapada en el delta del transformador. Para falla trifásica, todas las conexiones presentan corrientes de falla de la misma magnitud. Se puede finalmente concluir que la corriente máxima en las fases para una falla simultánea donde ocurre un cortocircuito entre fases bifásicos y una falla monofásica al final de la línea no varía con creces respecto a una falla bifásica sin tierra.
Muchas gracias.